Para los que están viendo la clase grabada, vamos a tener femenino 2, vamos a darle énfasis a la patología endometrial y a la patología ovárica. Embarazo ectópico, si bien hay un preparado, la verdad es que no se toma, no, es un preparado de esos tantos que yo les dije en un momento, que hay preparados micro que están ahí como de relleno y no son ni provechosos, pensando que habiendo cuello, ovario, mama o embarazo ectópico, no sé si suma mucho, podrían haber puesto endometrio, podrían haber puesto un montón de cosas, pero bueno, no importa. La cuestión es, no sientan que les van a tomar embarazo ectópico porque hay un preparado, no es prioridad. Enfermedad trofoblástica gestacional sí es importante y les voy a armar una carilla de cada uno para ver lo que tienen que saber, porque son temas cortos, ¿sí? Son muy cortos. Creo que embarazo ectópico entra en media plana y enfermedad trofoblástica entrará en una, ¿sí? Entonces prefiero dárselos aparte en una hoja y que le metan ahí y que comparen con los choice que van saliendo. Yo lo voy a correlacionar con los choice también para darle bolita a lo que más se toma, porque ahora quiero enfocarme en lo que es endometrio, que es enorme, y lo que es ovario, que es grande, pero más que grande, es como difícil de cerrar, ¿sí? Así que eso. ¿Tienen dudas alguno por acá de algún otro tema? Ah, también les aviso a todos que en Atlas ya está subido la patología respiratoria, está un carcinoma escamoso, un adenocarcinoma de pulmón, un carcinoma de células pequeñas y un mesotelioma, ¿sí? Voy a ver si le sumo algo más de respi, no cambia mucho, eso es el tema. Si les pongo, por ejemplo, un cáncer de laringe, va a ser un carcinoma escamoso igual, si les pongo un nasofaringe, va a ser lo mismo, si le pongo un mesotelioma peritoneal, va a ser lo mismo. No suma tanto. Voy a ver si pongo algo inflamatorio, tal vez alguna fibrosis pulmonar, pero prefiero pasar directamente a descargar imágenes de mama, por ejemplo, ovario y endometrio, que son como más importantes que lo que quedaría de resto. Ahora sí. ¿Alguna duda, chicos, de alguna cosa de anterior? Parece que no. Tranquilidad que les voy a dar es, porque se ve que hubo un examen parcial de Pato 1 bastante picante. Para los que estén viendo la grabación y para los que están acá ahora, chicos, el departamento, lo único que tiene en común Pato 1 con Pato 2 es el nombre de patología, lo único, literal. Entonces, las preguntas no las hacen las mismas personas, no dirigen la cursada las mismas personas, no coordinan los turnos las mismas personas, no eligen la forma de evaluar, ni siquiera la forma de tomar presente, ¿sí? Literalmente no se conocen, o sea, se conocen, pero literalmente se maneja de manera aislada una de la otra. Entonces, cuando dicen, Pato 1 estuvo picante, Pato 2 viene picante, no tiene sentido. Para cuando dicen también, no sé, patología 1 viene picante y llega y se cumple una promesa, ¿sí? Pero también pasó muchos años también de que hubieron parciales facilísimos. Y los mismos chicos que rendieron Pato 1 se dieron cuenta de eso, de que ellos resolvieron parciales previos y respondían todo. Y en este parcial particular fue una cuestión que fue particular de dificultad, la forma de preguntar y todo eso. Igual eso se está revisando, ojalá se resuelva bien. A lo que voy yo es que una golondrina no les haga primavera, o que no sé, que una mala señal no les cague toda la cursada, porque son cosas que son muy eventuales, muy particulares, ¿sí? En general nosotros en Pato 2 nos enfocamos en que ustedes aprendan patología, y lo mismo en Pato 1, que aprendan patología. No solo resolver choice, porque para eso hay gente que hace solo eso, solo vende choice, por ejemplo. La idea es que aprendan patología. Entonces, la desilusión nuestra viene, por el lado de Pato 1 sobre todo, no va a pasar en Pato 2, es que nosotros le ponemos todo el esfuerzo para que ustedes aprendan para la vida médica y resulta que después el choice les evalúa algo que no tiene nada que ver con aplicar, sino que tiene que ver con cagárselos literalmente, porque son relacionar, no sé, ¿qué tienen en común estas 5 patologías? Decían, ¿se entiende? O sea, nadie llega a ese nivel de razonamiento en una cursada cuatrimestral. Entonces ustedes como que tienden a frustrarse y buscan culpables, ¿entiende? Y aquí realmente el único culpable es el que redacta las preguntas. Eso es un tema de Pato 1, les vuelvo a decir, no es un tema de Pato 2. Y a mí, más allá de lo monetario y de todo eso, a mí lo que me importa es la sensación de que los decepciono, por ejemplo. ¿Se entiende? La sensación de que uno tiene ganas de que aprendan y de que más allá de cualquier cosa uno sea ayudante y trata de darlo todo en clases y trata de darlo todo acá para que ustedes aprendan y que un examen rompa toda esa confianza que ustedes vienen teniendo cuando ven una clase y dicen, uy, entiendo esto, ahora por fin estoy aprendiendo patología, y que llegue un examen choto y eso les quite toda la seguridad que han venido construyendo porque están aprendiendo, eso es lo que más me duele, ¿sí? Más allá de todo lo demás que no me importa, ¿sí? Así que lo que yo les pido ahora es que pase lo que pase, no bajen la moral, ¿sí? Porque es una cuestión fortuita, ¿sí? Es una cursada más. Si ustedes miran la Vía Láctea, realmente patología es una cosa enana en su carrera, ¿sí? Es una cosa minúscula. Y va a pasar.
Va a pasar como va a pasar la carrera entera también. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. Digo esto porque siento que cada vez más los chicos están como más enojados, están más podridos de la facultad, obviamente están más violentos, no lo voy a negar, pero la idea es no decir, che, esto está mal, se entiende. Hay un nivel de violencia colectiva porque están podridos de todo, ¿se entiende? Están podridos de facultad, están podridos de las cursadas, de exámenes cada vez más raros. La cuestión es, yo tuve un amigo que se quedó desde quinto año pegado en la de la UBA es una mierda y literalmente le salió más mal que bien el solo bardear, porque te estancás, dejás de avanzar, dejás de estudiar, vivís reclamando y todo lo haces de mala gana. En cambio, yo lo que hacía era decir, bueno, ya, fico, hagamos la plancha y sigamos para adelante. Cambia la perspectiva y cambia tu futuro también, porque vos mismo después te perjudicas manteniendo esa mentalidad mucho tiempo. Bien, arranquemos. Endometrio. No agarré el lapicito. Dibujito. Lapicito, color verde, me gusta. A ver, sí, verde está bien. Endometrio, no exclusivamente endometrio, endometriosis. Endometriosis, ¿sí? Incluyo todo, por eso le puse endometrio, pero es endometriosis, ¿sí? La endometriosis son implantes benignos, ojo, no son neoplasias malignas, son benignas, de endometrio fuera del epitelio, ¿sí? O sea, fuera del endometrio donde debería estar en el útero, ¿sí? En el revestimiento interior de la cavidad uterina. La cuestión es, ¿son implantes benignos, pero pueden aumentar el riesgo de ciertos cánceres de ovario? Sí, vamos a ver en ovario que hay ciertos cánceres que están asociados a endometriosis, sobre todo los epiteliales de tipo endometroide, ¿sí? Pero por sí solo los focos son benignos, no son focos malignos. Acá tenemos el cuadrito que ya sabemos de un montón. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo dice. Sí. Pero una consulta, ¿está grabando la clase o no? Sí, está grabando, está grabando. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Está bien, tranqui. Vamos al cuadrito. Este cuadrito ya lo conocen. Si pensamos en cáncer de mama, vamos a empezar a pensar en estrógeno con todos los factores que puedan mantenerme el aumento persistente y prolongado de estrógeno. Carcinoma de endometrio, vamos a ver, también tiene una directa relación con el estrógeno, principalmente. El cáncer de ovario ya habíamos visto que está relacionado a la ovulación incesante, sobre todo el tipo de cáncer ovárico más frecuente, que es el cáncer de epitelial, ¿sí? Hay otros tipos de cánceres que no tienen tanta relación con, por ejemplo, la ovulación, pero sí con la presencia de endometriosis y así y así. O sea, son muchos tumores de ovario y hay muchos que son multifactoriales. Entonces, si a ustedes quieren como ser lo más generales posible, la causa principal de un ovario es multifactorial, de un cáncer de ovario. Ahora, la causa del más frecuente es esta teoría de la ovulación incesante, que son los tumores epiteliales. Pero existen tumores germinales también, existen tumores que son de estirpe del estroma y del cordón sexual. Entonces, no todos tienen el mismo factor de riesgo, pero los más importantes están relacionados a la ovulación incesante. El cáncer de cuello uterino, principalmente HPV, y no se olviden que también tabaquismo, y pueden dar principalmente carcinomas epidermoides, pero no descarten que un porcentaje pequeño puede hacer adenocarcinomas, y esos adenocarcinomas van a ser de peor pronóstico cuando existan. ¿Sí? Bueno, ahora sí, lo que nos llama la atención es endometriosis. Así como habíamos dicho que todos tenían un factor común importante en su patogenia, en este caso la patogenia va a estar relacionada a la cantidad de ciclos. ¿Sí? Si ustedes piensan un poco, estrógeno es más ciclos, ciclo es más estrógeno es más ciclos es más ovulación, están todos de alguna forma relacionados, ¿sí? O sea, una persona que tenga todos estos factores de riesgo comunes siempre va a tener más riesgo de todos estos tipos de cánceres por una o por otra forma. Fíjense, más edad, más sangrados y más ciclos. Sería lo mismo que en ovario, más ovulaciones, ¿sí? O más ciclos estrogénicos en el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. O sea, si se dan cuenta, es básicamente lo mismo siempre, solo que de distintos puntos de vista, porque los factores de riesgo, si bien tienen correlación, no son lo mismo. Una menarca temprana. Ya habíamos visto lo mismo en mama, lo mismo en cuello, lo mismo en endometrio. O sea, una menarca temprana es más ciclos, es más estrógeno, es más ovulación y es más ciclo menstrual. La menopausa tardía exactamente lo mismo, más ciclo, más estrógeno y más ovulación. Una paciente nulipara exactamente lo mismo, más ciclo, más estrógeno, más ovulación. Y el síndrome de ovario poliquístico, que es un estado hiperestrogénico, donde el paciente tiene mayor riesgo de generar cánceres de endometrio principalmente relacionados al estrógeno, y pacientes que tienen endometriosis también, porque el mismo estrógeno estimula el crecimiento de estos foquitos ectópicos de endometrio extraepitelial. ¿Sí? Que acuérdense que el síndrome de ovario poliquístico no se relaciona directamente con un quiste siempre, sino que con insulinoresistencia, por eso son pacientes que tienen síndrome metabólico, son pacientes con obesidad, con dislipemia, con aumento de la glucemia basal,
también vamos a tener hiperandrogenismo, por eso son pacientes que tienen hirsutismo, tienen masculinización, y también tienen hiperestrogenismo, y ese hiperestrogenismo hace que el ciclo nunca se detenga y nunca haya un pico de LH y ovulación. Por ende, estas pacientes siempre tienen anovulación, ¿sí? No ovulan muy poquito las pacientes con SOP, ¿sí? Entonces, si hablamos de pacientes con SOP que son anovulatorias, no podríamos hablar de SOP como factor de riesgo, por ejemplo, para el óvulo, porque no es un factor de riesgo, porque más ovulaciones es más riesgo y acá es menos ovulaciones. Pero sí el SOP es un factor de riesgo tanto para endometriosis como para cáncer de endometrio. Sí. Bien. Volvamos a lo nuestro. Miren esto que son las teorías, todo teorías. El ser humano hace teorías, ¿sí? No tenemos cosas muy claras, pero tenemos nuestras teorías de por qué tenemos estos focos ectópicos, ¿sí? Existe la teoría de metaplasia celómica, lo que quiere decir es que algunas células del peritoneo, porque recuerden que el peritoneo cubre cierta parte del útero, ciertas células del peritoneo embrionalmente hacen metaplasia desde una célula peritoneal a una célula endometrial. Es como que se diferencian y se rediferencian por error, ¿sí? Eso sería una de las teorías. Otra teoría es la menstruación retrógrada. Quiere decir que nosotros, las chicas principalmente, cuando menstruan, parte de esa menstruación patológicamente se vuelve de abajo hacia arriba. O sea, en vez de salir por la cavidad vaginal y por la vulva, comienza a subir y a meterse hacia las trompas de falopio y salir por el infundíbulo y luego sale por las fimbrias y rodea el peritoneo. ¿Se entiende? Como que las celulitas, esta menstruación que arrastra celulitas endometriales, va hacia atrás y genera implantes ectópicos. Esa es otra teoría. Otra teoría es la disfunción inmune. Quiere decir que hay ciertas células que son toleradas fuera del lugar donde deberían estar y por ende no son eliminadas por el sistema inmune, que serían principalmente linfocitos CD8 y NK. No son eliminadas, o sea, se permite que estén. ¿Se mueven siempre? Sí. ¿Se transforman capaz celómicamente? También, pero hay un sistema inmune que permite que eso se perpetúe. Y finalmente hay otra explicación que son factores genéticos y ambientales no definidos, o sea, son cuestiones hereditarias. Si tu mamá tenía endometriosis, es probable que vos tengas un riesgo aumentado de tener endometriosis sin ninguna mutación específica en específico, sino muchas al mismo tiempo que se heredan. Y el factor ambiental está relacionado principalmente a toxinas como el cigarrillo, a cambios en la dieta, dietas muy ricas en grasa que me predisponen, por ejemplo, a síndrome de ovario poliquístico con resistencias, también me pueden predisponer, y hay otras toxinas más, pero estas son las más importantes. Acá están cuatro teorías más importantes. ¿Sí? La menstruación retrógrada, esta es la menstruación retrógrada, les puse un dibujito para que la vayan viendo. ¿Sí? La menstruación, en vez de irse hacia abajo, se empieza a ir hacia arriba y eso empieza a meter foquitos cada vez más arriba y lo va esparciendo hasta que salen y salen a la cavidad peritoneal y comienzan a sembrarse por fuera también. ¿Sí? Esa es la teoría de la menstruación retrógrada. Disfunción inmune, la tolerancia a la implantación de estos focos. La metaplasia, que ya les expliqué, que es de una célula peritoneal que se vuelve una célula endometrial, cambia de plana a cilíndrica, mucosa, y el componente genético ambiental, que ya lo vimos. Aguántame un segundo. Sí, Magda. ¿Hay alguna teoría que sea más afectada que otra o es lo mismo? Se presentan las cuatro porque se han encontrado evidencias que aportan a las cuatro y se han encontrado evidencias que contradicen las cuatro. Ah, ok. O sea, por ejemplo, la menstruación retrógrada es una muy buena teoría, es una de las más aceptadas, pero se han encontrado focos de endometriosis en el cerebro. Entonces, como que ahí quedas. Ah. La disfunción inmune, bueno, hay teorías de eso y hay otras que no son tan inflamatorias. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa aquí? Hay gente que tiene el sistema inmune bien y igual responde. La metaplásica, lo mismo, encontrás focos en lugares donde no los hay. Genético-ambiental, bueno, se asume que hay un componente genético y ambiental y eso es irrefutable, solo que no se sabe definitivamente cuál, ni la razón ni el mecanismo. Entonces, medio que si bien sabemos que existe y no lo podemos negar, tampoco podemos determinarlo bien. Son teorías. Fíjense que acá me divertí un rato en la mañana haciendo imágenes en inteligencia artificial, como para que se entienda un poco, antes de que lean esto que es texto, para que se entienda un poco cómo funciona el tema de la endometriosis. Lo primero que pasa es que estas células que están alteradas están genéticamente predispuestas a ser más productoras de estrógeno, producen mucho estrógeno, su propio estrógeno, tienen la enzima aromatasa también, y además tienen muchos receptores de estrógeno. Entonces, como que ellas mismas se estimulan a proliferar, ¿sí? Adicionalmente, además de eso, las células endometriales estas de la endometriosis, no las normales, las de la endometriosis secretan citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, y eso estimula a los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero aquí? Estas células endometriósicas
que son atípicas, o son no atípicas de maligna, que son alteradas, que no son normales en el cuerpo, comienzan a secretar estas citoquinas. Yo le dije acá a la inteligencia, haceme unas células que disparen citoquinas a los macrófagos, y estimulan los macrófagos que están acá alrededor. ¿Sí? Es un útero que está liberando citoquinas literalmente, un endometrio que está liberando citoquinas y produciendo su propia inflamación. Una vez que el macrófago se activa e inflama e infiltra en el tejido endometrial y en estos focos endometriósicos, comienza él a su vez a liberar sus propias citoquinas proinflamatorias y el ciclo se perpetúa. Todo el tiempo, los foquitos de endometriosis liberan inflamación, sobre todo en respuesta al ciclo menstrual, liberan estrógeno y se estimulan a sí mismas para su proliferación, y a su vez el macrófago responde con más inflamación. Eventualmente, esta inflamación crónica comienza a organizarse con el tejido de granulación, lo que va a generar que el útero, primero, se dañe y segundo, termina organizándose, si se acuerdan de Pato 1, organización, tejido de granulación, produciendo focos de fibrosis y adhesiones uterinas, lo que va a disminuir la fertilidad en las mujeres de manera progresiva. Cada crisis de endometriosis va a generar más destrucción, más fibrosis, más adherencias y más infertilidad. ¿Sí? Por eso es complejo y hay que evitar lo más posible los picos de inflamación en los focos endometriósicos y se les da principalmente antiinflamatorios y anticonceptivos orales para controlar esto, ¿sí? Principalmente por la parte estrogénica, controlar el ciclo lo más posible. Ojo que hay que tener en cuenta también que ustedes puede que se encuentren con chicas que tengan cáncer de mama y endometriosis. Y ahí yo no les puedo dar terapia de anticonceptivo combinado porque tendría estrógeno y eso me estimula el cáncer de mama. Entonces yo tengo que dar otros bloqueantes más específicos, como por ejemplo el tamoxifeno, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Como eso es para la vida, ¿sí? Tienen que ir mezclando y cosas que no se pueden dar. Personas con cáncer de mama y cáncer de cuello uterino o que quieren infertilidad, a las que quieren un método anticonceptivo, por ejemplo, no le puedes dar sistémico también. Le tenés que poner, por ejemplo, una T. Una T que puede ser hormonal o puede ser de cobre, pero van a generar ciclos y liberaciones de hormonas locales. Entonces, ahí zafás mucho de afectar a la mama. Bien, se entiende el mecanismo de la historia, ¿no? Primero el endometrio, este endometrio con células endometriósicas alteradas, genéticamente, ambientalmente, todo eso estimula la inflamación, el macrófago responde con más inflamación y eventualmente esa inflamación perpetuada genera fibrosis y adhesiones del útero. Acá está lo mismo, ¿sí? Por eso les puse un signo. Acuérdense que las células estas tienen receptores de estrógeno y secretan estrógeno y tienen aromatasa y eso las diferencia del endometrio normal y predispone a su proliferación constante. Y además secretan citoquinas proinflamatorias que hacen todo este interjuego con el macrófago, que el macrófago le responde con más inflamación, fibrosis y adhesiones. La clínica general de las pacientes con endometriosis son en un tercio asintomáticas, ¿sí? No tienen mayor sintomatología, pero por lo general cuando se presenta con sintomatología se presenta con sangrado uterino anormal, significa SUA. Sangrado uterino anormal puede ser más menstruación, menos menstruación, de a poco, irregular, no importa, cualquier alteración del ciclo menstrual y además las 3D. Las 3D son dolor pélvico, dismenorrea, que es dolor en la menstruación muy intenso, puede llegar a desmayar a las chicas, y dispareunia. Dispareunia son dolor a tener relaciones sexuales, ¿sí? O sea, la clínica más o menos no es tan difícil con un sangrado uterino normal. Más las 3D, yo puedo ir sospechando que esta paciente podría tener, por ejemplo, un foco endometriósico y también podría sospechar que tiene, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica también. Tengo que ir descartando, ¿sí? Dolor pélvico, dismenorrea y dispareunia. Fíjense acá. Este es un útero que está tanto con focos endometriósicos interior, fíjense el color achocolatado, tanto en el interior que está ahí seccionado, es la cara interior del útero, como por fuera. Fíjense también afecta acá a los anexos, está colgado un poco de la tuba, del parametrio, acá está en la zona del ovario, sobre el ovario, acá hay pequeños foquitos que están también sobre el ovario, ¿sí? Acá también hay focos que afectan inclusive al cuello uterino por fuera. El problema, fíjense acá también, acá hay más foquitos que están por el exterior y se ve en la zona de fibrosis, son como tejidos, bandas colágenas fibrosas que se ven ahí, se ve acá, se ve acá. Hay otra foto donde se ve más claro inclusive. Vamos a ver acá. Acá, fíjense, acá hay un gran quiste afectando un ovario, ¿sí? Cuando yo tengo una masa grande, quística, en el área del ovario con endometriosis, yo a eso le llamo quiste chocolate o endometrioma, ¿sí? Cuando se forma esa formación quística en el ovario se le conoce como endometrioma. Hay focos de endometriosis quísticas cerca del ovario, ¿sí?
Ese contenido es siempre achocolatado, ojo. Las ubicaciones más frecuentes pueden ser en el cuello superior, en la vagina, en los parametrios, en el ovario, en las tubas por dentro y por fuera, ¿sí? Pueden llegar incluso al peritoneo, pueden llegar inclusive más arriba, ¿sí? Todas estas son regiones en las que pueden ir migrando estos focos endometriósicos y que nuevamente les digo, liberan citoquinas proinflamatorias, generan mucho dolor porque generan peristaltismo, generan dolor tanto uterino como intestinal, generan cólicos y al mismo tiempo van generando adherencias por donde pasan, ¿sí? Esto es lo que quiero que se les quede en la cabeza porque es una palabra clave. Estos quistes como son, recuerden, un revestimiento de endometrio, si bien es raro, porque se hipersecreta todo, sigue siendo un endometrio secretor, que secreta básicamente lo mismo que secreta un endometrio normal, y comienza a tener estados de ciclos como ciclos menstruales, pero que quedan atrapados dentro de ese quiste, y que lo que están viendo acá son infinitos y múltiples ciclos menstruales con menstruación atrapada dentro del quiste. Si como estas zonas son asépticas, no es que lleguen a descomponerse, se quedan atrapadas como un líquido sanguinolento que trata de organizarse, pero no llega a tener, por ejemplo, dice, eso se va a podrir. No tiene forma de descomponerse tan rápido porque está completamente aislado del exterior, no va a llegar una bacteria ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que se queda como ese quiste con ese líquido achocolatado que es simplemente menstruación de años. Yo les pongo un danet de chocolate. Se llaman quistes chocolates y líquido achocolatado, ¿sí? Fíjense acá que acá están haciendo una cirugía, ahí se ve el cuerpo del útero, esta es la paroscópica, están haciendo el cuerpo del útero, ahí está la trompa, y acá está el ovario, y acá está el fondo de saco, y acá tienen una masa ovárica grande que al pincharla con la pinza libera este líquido achocolatado y ya a mí es patonomónico esto de que esto es una quiste endometriósico, ¿sí? Siempre que ustedes les digan quiste con color a chocolate o líquido de color achocolatado, es endometriosis. Fíjense las complicaciones que puede tener, ¿sí? Disminuye la fertilidad porque las constantes cicatrizaciones generan adherencias y síndromes como el síndrome de Asherman, que significa que la cavidad uterina se pegotea entre sí y ahí ya no puede gestarse un pibe, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá en la cara externa. Se ven acá los focos de endometriosis, que son estos focos color chocolate translúcido, y acá ya tengo una zona de cicatrización y ya tengo una zona de adherencia que está tensando toda esta estructura. Imagínense lo que sería esto tenerlo a largo plazo. Es un problemón. Nuevamente acá se ve el útero, acá se ve el parametrio y la trompa, y acá se ven áreas de adherencias por todos lados, y estos son todos focos, de acá hasta el fondo, focos de endometriosis que pegotean todo. ¿Sí? Es un quilombo enorme. Nuevamente acá también tenemos una lesión, y todo lo que ven acá es fibrosis producto de adhesiones por endometriosis. ¿Sí? Eso es terrible. El dolor también que generan ni les cuento. A la micro no hay mucha diferencia, chicos, a una glándula endometrial normal. La única diferencia es que la voy a ver donde no debería verla y con muchas zonas de hemorragia también. Esas zonas de hemorragia van a ser fagocitadas por macrófagos y es muy común ver hemosiderófagos tratando de fagocitar este exceso de glóbulos rojos que andan metidos por ahí entre medio, que se filtran y se extravasan. Pero fuera de eso, la glándula es típica, no tiene atipía, no tiene signos de malignidad, simplemente es una glándula en un tejido donde no debería estar. Glándulas y estroma endometrial fuera del endometrio uterino, ¿sí? Y puede tener hemosiderófagos, como les dije. Acá les dejo la estadificación. Si bien no es una neoplasia, se estadifica el endometrio en función de cuántos focos tiene y dónde los tiene, ¿sí? Fíjense que si yo tengo lesiones superficiales, acá esto es un estadio 1, o sea, mínimo, si tengo lesiones focos superficiales de endometriosis o llega a tocar superficialmente capaz un ovario, sería un estadio 1, ¿sí? De un solo lado. Pero si ya comienza a tener focos más profundos, por ejemplo, en los parametrios o en los fondos de saco, eso ya pasa a ser un estadio 2. Después, si ya tiene adhesiones directamente sobre el ovario, además de focos profundos y focos superficiales, eso ya es un estadio 3. Y ya cuando tenemos, eso incluye el quiste, el endometrioma o quiste chocolate, y ya cuando tenemos severa inflamación y adhesiones por todo el útero, tanto profundas como superficiales, y además tenemos este quiste endometriósico, probablemente ya estemos hablando de un estadio 4, ¿sí? Eso lo tienen que saber a ojo, ya lo verán en gineco, pero sepan que se estadifica esto. La estadificación no se va a preguntar, chicos, pero sepan que esto se estadifica para ver qué hacemos con esta paciente. Por lo general, en pacientes que tienen deseo de paridad, se puede hacer tratamiento no quirúrgico y en algunos casos resecar focos cuando está muy agresivo todo, porque esto es inhabilitante. Si alguno o alguna tiene acá o en alguna grabación,
sabrá que las crisis por endometriosis cuando le llega la menstruación son inhabilitantes, ¿se entiende? Se tiran al suelo de dolor. Entonces, en esos casos, en chicas jóvenes, 23, 25 años, lo que se prefiere en casos muy severos es sacar esos foquitos, pero van a aparecer nuevos, ¿sí? Pero es para mantener el deseo de paridad. En chicas que ya han tenido paridad y no tienen o no tienen deseo de paridad ya definido, se saca todo el útero. Se saca todo. Es la única forma hasta hoy en día definitiva de poder superar esta situación. Endometriosis, ¿sí? ¿Quedó claro endometriosis? Ya está. Sí. Chao, endometriosis, ¿sí? Es un tema importante, sí, porque es muy frecuente, es más frecuente de lo que uno cree. Es una de las causas de sangrado uterino normal. Si uno siempre busca sangrado uterino normal, tiene que pensar si hay un trastorno genético. Por ejemplo, alguien que no sangra o que no menstrua y que tiene 16, 17 años, hay que ir viendo si tiene, por ejemplo, un Turner, hay que ir viendo si tiene un síndrome de resistencia a las hormonas. Hay muchas vueltas ahí. Eso tiene que ver con lo genético cromosomal. O un himen hiperforado, serían esas deformidades o alteraciones morfológicas del desarrollo del aparato genital. Luego tenemos las cuestiones endocrinológicas, ahí tenemos el síndrome de ovario poliquístico, todos los estadios de alteraciones del estrógeno, la testosterona, hipertiroidismo, hipotiroidismo también alteran la menstruación. Y después tenemos lo meramente estructural del útero. Y ahí tenemos que pensar en una sigla que se llama Palm-Cohen. Y vamos a pensar en pólipos, vamos a pensar en cervix, vamos a pensar en endometrio, vamos a pensar en miometrio. Por eso se llama Palm-Cohen. No me interesa ahora, pero es una sigla que habla de las posibles causas estructurales uterinas de sangrados uterinos anormales. ¿Sí? Y ahí tenemos los miomas, los adenomiomas, tenemos el endometrio, la endometriosis, un montón de cosas. Bien. Volvamos ahora a cáncer de endometrio, ¿sí? Vamos a mirar, primero lo que quiero que sepan es que para evaluar el endometrio de rutina se usa un método de ecografía que se llama ecografía transvaginal, ¿sí? Yo quiero que ustedes aprendan medicina y no solo patología, porque para mí sería bastante corto, fácil y cómodo el darles solo la histología de cada cosa, la macro y la micro. Pues la verdad que si no tienen el contexto de lo que van a hacer ustedes, no pierde sentido, la verdad. Acá ustedes tienen que hacer un estudio de rutina y ponen este aparato que es un transductor con esta forma específica que se llama ecografía transvaginal, ¿sí? Esto se hace con la vejiga vacía, no se llena de orina ni se espera que esté llena de líquido, la vejiga acá está, ¿sí? Para mantener bien una imagen, y se ve la imagen así en el plano en el que yo lo voy inclinando. El doctor puede ir girando este aparato, puede irlo girando, y ir cambiando el plano, ir viendo distintos planos del cuello acorde a lo que necesite la ecografía. Por ejemplo, tenemos acá un útero en visión longitudinal. Y acá lo que vamos a ver, me gustaría cambiar el color a un color más amarillo, es por ejemplo que acá está el útero, acá está el cuerpo o miometrio, y acá está un endometrio chiquito, ¿sí? Un endometrio, una línea de endometrio. Fíjense que casi no se ve, porque lo que está aquí es que no hay nada dentro, ¿sí? Es una cavidad que en este momento está virtualizada, ¿sí? ¿Es una cavidad? Sí, existe. ¿Sí? Y acá está el cuello del útero. También otra visión que puedo tener es una visión transversal. Fíjense que acá ya lo que veo es esto, que es todo el útero, y acá veo la cavidad endometrial y se ve un poquito más hiperecoica, ¿sí? Y acá está el miometrio también. Esas son formas de evaluar el endometrio y son importantes porque yo las voy a usar para sospechar un posible cáncer de endometrio. Fíjense que lo que yo puedo ver en ecografía transvaginal son principalmente en el endometrio atrofias o hipertrofias, ¿sí? Si yo veo una atrofia, quiere decir que el espesor endometrial que yo veo y mido con el ecógrafo me da menor a 4 milímetros de espesor en premenopáusicas y en menopáusicas. O sea, cualquier valor, tanto en chicas fértiles como en chicas no fértiles, va a ser un diagnóstico de atrofia siempre y cuando sea menos de 4 milímetros, ¿sí? Si es menos de 4 milímetros, es atrofia y punto. Pero en el caso de la hipertrofia, va a tener que ser hipertrofia cuando en chicas fértiles mida más de 16 milímetros ese endometrio. Y en mujeres con menopausia, ya no me sirve el criterio de 16 milímetros, porque las chicas menopáusicas no van a tener un endometrio tan grueso y tan espeso, porque ya están fisiológicamente atróficas. Entonces, para ellas yo voy a hacer una medición de que cualquier endometrio en menopáusicas mayor a 4 milímetros, a mí me va a decir que eso está un poquito hiperplástico, porque no debería estar de tan alto volumen. Por ejemplo, 6, 7, 10, me parece un poco mucho para tu edad. Eso es lo que trata de decir la hipertrofia con estos valores tan chiquitos en menopáusicas. En cambio, en las chicas fértiles, generalmente se las llama entre el día 10 y 5 post-menstruación,
ya se sabe que está en etapa proliferativa el endometrio y ahí se les mide y debería dar un valor máximo de 16 milímetros, aproximado entre 10 y 16 milímetros, un valor normal para ese día y fecha del ciclo. ¿Sí? O sea, definiciones de hipertrofia, más de 16 en fértiles, más de 4 en menopáusicas y de atrofia, menos de 4 en cualquiera de las dos. Ahora, causas de esta atrofia. La menopausia, que ya lo vimos que es una causa fisiológica, la disfunción ovárica, o sea que el ovario no esté sintetizando las hormonas que corresponden, sobre todo en la parte del cordón sexual, las células de la teca, la granulosa. Desnutrición, importantísimo, ¿sí? Puede haber atrofia endometrial por desnutrición. Anticonceptivos orales, también. Recuerden que las hormonas sexuales son derivados de ácidos grasos, entonces si un cuerpo está desnutrido y no tiene intenciones de gastar energía en su ciclo sexual, va a dejar de menstruar, porque va a entrar en ciclo de en modo supervivencia. Entonces no va a ocupar una gran cantidad de sus reservas energéticas en sintetizar hormonas sexuales. Por eso va a tener la desnutrición un problema. O las chicas también que tienen anorexia también, alteraciones de la alimentación. Y anticonceptivos orales también por el estímulo estrogénico constante que puede terminar agotando, ¿sí? el endometrio. Piensen que esta es la primera causa de sangrado anormal en posmenopáusicas, ¿sí? O sea, cuando una persona tiene una atrofia endometrial, cosa que es fisiológica en una mujer de más de 65 años, es la principal causa de sangrado. Si a mí me llega una señora de 65 años, 70 años, 60 años, me dice, estoy menstruando de nuevo, yo lo primero que voy a sospechar no va a ser un cáncer. Voy a sospechar una posible atrofia endometrial, lo que va a generar que se horade el epitelio y se rasguen ciertos vasos endometriales que están muy superficiales y genere este sangrado. Ahora, yo no voy a descartar porque eventualmente entre un 1 y un 14% de las pacientes menopáusicas con atrofia de endometrio pueden llegar a presentar un cáncer de endometrio. Y de hecho, el cáncer de endometrio de peor tipo, que es el de tipo 2 de mal pronóstico. O sea, ¿existe la posibilidad de que aparezca cáncer de endometrio a partir de una atrofia? Sí, existe. ¿Es alto? No, es bajo. Pero si aparece, ¿es más grave o menos grave? Es más grave. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se quede. Por el otro lado, las causas de hipertrofia son síndrome de ovario poliquístico por este hiperestrogenismo, tumores secretores de estrógeno, algún tumor que le encante secretar estrógeno, por ejemplo, un tumor de la teca granulosa, que es un tumor de ovario que secreta estrógeno de manera no, fisiológica, patológica, digamos, y las terapias con tamoxifeno. Ahora, tengamos en cuenta que la hipertrofia es la principal causa de sangrado uterino normal asociado a síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Si vos le preguntás a una chica en edad fértil, ¿cuál es la principal causa de sangrado uterino normal? Síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Y ese síndrome de ovario poliquístico casi siempre va a estar acompañado de una hipertrofia endometrial también, ¿sí? En premenopáusica. Ahora, relacionado al cáncer de ovario, sí, en menopáusicas principalmente. Un 30% de las mujeres en cualquier edad, o sea, menopáusicas o premenopáusicas, pueden presentar cáncer de endometrio a partir de una hiperplasia persistente. O sea, una persona que tenga SOP, tumores secretores o terapia con tamoxifeno, por ejemplo, va a tener un 30% de riesgo a largo plazo y mientras más tiempo, más va a aumentar ese porcentaje de tener cáncer de endometrio. ¿Sí? Va a comenzar todo con una hiperplasia, después una hiperplasia típica, que sería la displasia básicamente, y finalmente un cáncer de endometrio, que sería el cáncer de buen pronóstico, que se conoce como carcinoma endometrial de tipo 1. Y recuerden, el de tipo 2 es más de lo atrófico y es de peor pronóstico. ¿Sí? Acá tienen imágenes ecográficas. Fíjense, este es un epitelio atrófico. ¿Sí? Se ve una línea finita. Esto yo lo mediría y da menos de 4 milímetros. Eso es un endometrio atrófico y que en una menopáusica estaría perfecto. En una fértil tendría que ver, porque si estamos en el día proliferativo del ciclo, no estaría perfecto. Y tendría que pensar desnutrición, disfunción ovárica, ¿qué está pasando? En el caso de la hipertrofia, fíjense, acá se ve esa sombra del endometrio que está agrandado. ¿Sí? Esto si mide más de 16 milímetros, lo sospecho en cualquier mujer, tanto fértil como menopáusica. Pero si mide más de 4 milímetros, también me sirve para las menopáusicas. ¿Sí? Fíjense, se logra ver ahí el endometrio que está aumentado, ¿no? Esa zona hiperecoica. Ahí. Sí. Ese es todo ese endometrio que está hipertrofiado. Eso todo se ve con una ecografía transvaginal. Este cuadrito ya lo conocen de memoria. ¿Sí? Lo que nos trae acá hoy de este cuadrito son principalmente el estrógeno que está relacionado al cáncer de endometrio que está acá. Fíjense, principalmente mujeres posmenopáusicas, estrógeno, que no tiene oposición de la progesterona en pacientes que ya no deberían de secretarlo. ¿Sí?
Recuerden que una vez que aparece el cáncer, una vez lo preguntaron en un seminario, creo que fue, preguntaban, pero si el estrógeno se va, lo mismo lo dije en la otra clase, el estrógeno se va, ¿cómo sigue creciendo? ¿Qué aumenta el estrógeno? Recuerden, una vez que muta esta célula y se vuelve cancerígena, una de sus primeras bases moleculares del cáncer es autosuficiencia de señales de crecimiento. O sea, una vez que tiene este estado hiperestrogénico que desencadena el cáncer, después el tumor sigue creciendo por sí solo y tanto no depende del estrógeno que ande dando vuelta porque lo produce el mismo. O se activa el mismo sin necesidad ni siquiera del estrógeno. Factores de riesgo ya los conocemos, ¿ya? Más edad, más estrógeno. Una mujer que no ha tenido hijos ha estado expuesta a más ciclos, más estrógeno. Anovulación, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico que ovula muy poquito, más estrógeno. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, obesidad, diabetes, insulinoresistencia, hiperestrogenismo, androgenismo, síndrome de ovario poliquístico, más estrógeno. Una menarca temprana, más estrógeno. Menopausia tardía, más estrógeno. Enfermedad inflamatoria pélvica por lo crónico de la noxa sobre el endometrio, ya no relacionado a estrógeno, y reemplazos con anticonceptivos orales en mujeres menopáusicas. Pueden aumentar el riesgo de hiperplasia típica y cáncer de endometrio. No nos olvidemos de que existen, ahora justo que van a ver un poquito de digestivo capaz, de que existen síndromes genéticos hereditarios, como el síndrome de Lynch, en donde las pacientes, además de tener cáncer de ovario, estas mutaciones son en genes MSH, no solo el 6, hay más, pero principalmente MSH6, son mutaciones que se configuran como el síndrome de Lynch. Estas personas tienen principalmente cáncer de colon, cáncer de endometrio y cáncer de ovario, ¿sí? Entonces, fíjense que una paciente que, y yo lo vi en vivo, que tiene un cáncer de colon, se lo operó hace poco, después yo la vi en un quirófano y venía operándose por un cáncer de ovario. Y vos preguntás, ¿tendrá un síndrome de Lynch? Nadie le estudia los genes a esa señora porque su obra social no se lo puede permitir. Pero uno ya, ojo, clínicamente, que hace 2 años haya venido con un cáncer de colon y ahora venga con un cáncer de ovario, te dice un poco qué puede estar pasando ahí, ¿sí? Fíjense que no solo de ovario, pero principalmente son esos 3, colon, endometrio y ovario, ¿sí? Obvio que en hombres, que es la barrita azul, no hay relación con el ovario ni con el endometrio, ¿sí? Porque son varones. Tengan en cuenta que el 85% de las chicas con cáncer de endometrio son menopáusicas y un 15% solamente puede sufrirlo durante su edad fértil. Ahora, ¿cómo va la evolución de un cáncer de endometrio de tipo 1? Recordemos, el tipo 1 es el de buen pronóstico, que tiene relación con un estrógeno aumentado y que tiene esta etapa de crecimiento que primero es un endometrio normal, luego comienzan a mutar principalmente PTEN y empieza a aparecer una hiperplasia, pero una hiperplasia normal, quística se le dice, porque es como que se dilatan las glándulas. Luego aparece una hiperplasia compleja, que es que las glándulas se vuelven más complejas, más enrolladas, más dobladas, con proyecciones. Y dentro de esa compleja, se le dice adenomatosa también, porque se vuelve más glandular, comienza a aparecer y a progresar a una hiperplasia compleja pero atípica. Entonces el caminito es hiperplasia simple, después hiperplasia compleja pero típica y luego hiperplasia compleja atípica. Una vez que aparece esa hiperplasia compleja atípica, comienza a progresar a un carcinoma endometrioide de tipo invasivo, ya propiamente dicho. O sea, esto sería como la displasia, ¿sí? La hiperplasia compleja atípica. Esa es la progresión y fíjense que primero MOTA-PTEN, después MLH1 y algo que a ustedes les acuerde es CRAS, ¿sí? Que es un tipo de factor relacionado a RAS, es un tipo de RAS, ¿sí? Bien, ARID-A también está por ahí marcado, ¿sí? Bien, y fíjense que yo les pongo aquí, esto es un código de color, simple quístico es benigno, compleja adenomatosa es benigna también, pero vamos progresando, ya premaligno la compleja atípica, la hiperplasia compleja atípica y finalmente cáncer. Y fíjense, estrógeno sin oposición de progestágenos va a hacer que esto vaya progresando indefectiblemente a medida que progrese el tiempo y la exposición. Esto es todo del tipo 1, ¿sí? Por eso les puse ahí, esto es todo a tipo 1. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos cómo va? Sí, perfecto. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de las hiperplasias. Existe hiperplasia difusa, o sea, de todo el endometrio, y existen hiperplasias focales, ¿sí? La hiperplasia focal es el pólipo endometrial. Es una bolita que sale de epitelio hacia la luz de la cavidad uterina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que un sector de células endometriales focal en el útero responde a estrógeno, pero le chupa un huevo la progesterona. Entonces esa prolifera más. Todo el resto del endometrio uterino no tiene ese problema, por ende se regula acorde al tenor de estrógeno y progesterona como corresponde.
En el caso de ese foquito donde está el pólipo, solo responden estrógeno y la progesterona no les gusta, ¿sí? Es una de las masas muy frecuentes en el endometrio. Son principalmente sésiles, recuerden que son esos que no son pediculados, que son bajitos. En mujeres menopáusicas, principalmente son incidentales, son asintomáticos. Vos no te das cuenta hasta que le estás haciendo la ecografía. Y son células con sensibilidad al estrógeno, pero son insensibles a la progesterona de manera focal, ¿sí? Pueden albergar, eso sí, no se olviden que en un pólipo pueden haber, por ejemplo, acá tengo un pólipo, esa es la foto, es la imagen clásica. Tengo este pólipo sésil de endometrio, pero yo digo, bueno, esto es benigno, en total es una hiperplasia simple y focal. Sí, pero no quita que en esta parte, por ejemplo, haya un carcinoma in situ con una hiperplasia compleja típica. O que en esta parte ya hay un carcinoma invasor y ya esté invadiendo y llegando hacia el miometrio, por ejemplo, ¿sí? O sea, no descarta que sobre esa lesión puedan aparecer de manera fortuita neoplasias malignas, ¿sí? Acá se ve a la macro un pólipo endometrial en el útero. Eso es focal. Ahora vamos a hablar de las hiperplasias difusas, o sea, afectan a todo el endometrio de una u otra forma, ¿sí? Son un endotelio que está en estado proliferativo constante, o sea, es como que siempre estuviera en el estadio proliferativo para recibir el ovocito. Y tienen mayor estratificación y tienen mayor cantidad de mitosis que un endometrio normal. ¿Sí? Por eso te das cuenta que es una hiperplasia difusa. ¿Sí? Existen valores para la cantidad de mitosis que hay por campo, A10X, existe una medida para medir la cantidad de estratificación. Todo eso ustedes no lo tienen que saber porque es laburo del patólogo especialista en el área de ginecología, ni siquiera el patólogo general, ¿sí? Así que tranqui. Pero sepan eso, es un endometrio que siempre va a estar en fase proliferativa y siempre va a estar con mayor estratificación y mayor cantidad de mitosis. De ahí tenemos dos tipos. Tenemos la simple, que se le conoce como quística, que es fisiológica por un estímulo estrogénico normal, y son múltiples glándulas, como acá se ven, una glándula, otra glándula, con dilataciones quísticas, por eso se le dice simple quística, que parecen quísticas y que tienen mucho estroma. Fíjense que el estroma aquí es muy proliferante alrededor de las glándulas, ¿sí? El aspecto que se dice que tiene es aspecto en queso suizo, ¿sí? Acá se ve una foto real donde se ve esta hiperplasia difusa de tipo simple o quística, donde se ven estas glándulas que si bien están más agrandadas, tienen bastante entroma interpuesto, no tienen gran vuelta. ¿Qué cosas tienen? Lo común de todas las hiperplasias, ¿sí? Puede tener estratificación, mayor tasa mitótica y está persistentemente en estado proliferativo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las complejas, o sea, eso quiere decir que la glándula ya no es un quistecito, está más enredada, está más arrugada sobre sí mismo, está más compleja y comienza a haber menos estroma y comienza a haber más glándula, ¿sí? Fíjense, son glándulas irregulares, no tienen atipía, por eso se llama hiperplasia compleja típica o de tipo adenomatosa, es típica porque no hay atipía, y tiene menos estroma. Ahora gana el estroma, ¿sí? O sea, tiene menos estroma, gana la glándula es mucho más proliferante que el estroma. Fíjense acá el esquema, hay mucho menos estroma de lo que había acá al lado, pero hay mucha más glándula, y la glándula está más compleja, está media doblada, está más grande. Esa es la imagen de una hiperplasia difusa de tipo compleja adenomatosa típica, ¿sí? Las glándulas no tienen atipía, pero se dan cuenta que están más apretadas, más pegadas, hay menos estroma interpuesto. Eso es propio de una hiperplasia de este tipo. Vamos progresando hacia lo maligno. Fíjense que ya lo puse en amarillo. Esto ya no está en verde, ya no es buenito. Vamos camino a un cáncer. Y luego tenemos la hiperplasia difusa, compleja, de tipo típica, atípica. Y ya atípica ya nos dice que hay malignidad. Son glándulas irregulares de atipía. Acá, fíjense, sin atipía, acá con atipía. Y también tienen muy poco estroma interpuesto. Ya prácticamente son todo glándulas con atipía. Puede presentar áreas de metaplasia escamosa y mucinosa, ojo, ¿sí? El 55% de estas lesiones progresa a cáncer. Pueden llegar a tener complicaciones como volverse escamosas, sí. No se olviden eso, el 55% evoluciona a cáncer. Fíjense que aquí ya está displásico. Se ve esta pseudoestratificación, se ve que los núcleos están de cromatina más laxa, están más atípicos, hay anisocariosis, anisocitosis, tabicaciones en las luces de las glándulas. Eso es una hiperplasia compleja atípica, ¿sí? Fíjense acá, estas glándulas tienen más atipía, tienen estas sobrelevaciones, acá está toda estratificada, los núcleos tienen una cromatina muy laxa, se ven muy pálidos, casi parecen ojos de Anita la huerfanita. Esto viene para atipía endometrial, ¿sí? Y esto lo único que le queda es progresar a un carcinoma endometrial. Lo importante aquí es que tiene que tener para diagnosticarse invasión estromal, o sea, vos te das cuenta de que esto sería atípica, podría llegar a ser un carcinoma in situ, pero para que sea carcinoma, como se llama propiamente dicho, tendría que tener invasión estromal. Y lo que nos damos cuenta nosotros es que es difícil ver en un tejido que es tan glandular si invade o no invade estroma, porque técnicamente todo es glándula rodeado de estroma. Entonces, ¿cuándo es invasión?
Es invasión cuando ya prácticamente no tiene estroma interpuesto. O sea, yo la lesión que veo ya no tiene estroma. Eso quiere decir que ya lo invadió, ¿sí? Y hay invasión muscular, eso es mucho más evidente, invade el miometrio, ¿sí? Eso sería otro de los criterios para decir esto está haciendo invasión estromal. El de tipo 1 es el de tipo endometrioide, es el más frecuente y de buen pronóstico. Y el tipo 2 es el más raro, es de peor pronóstico y existe otros tipos, tipo seroso, de células claras y mixto mulleriano. Lo que me importa es que sepan que el tipo 2 no siempre está relacionado a estrógeno, nace de una atrofia más que una hiperplasia y es de peor pronóstico, porque tiene diseminación tanto peritoneal como hematógena como linfática. Acá tenemos un poquito de este tumor. Fíjense que acá están las células atípicas ya invadidas, donde no hay estroma interpuesto, están todas pegadas estas células glandulares, y acá hay invasión tanto vascular como linfática, ¿sí? Características de este carcinoma endometrial. Y esta es la imagen, ¿sí? Fíjense que acá técnicamente ya no hay estroma interpuesto, son todas cavidades glandulares atípicas con áreas de hemorragia que están invadiendo técnicamente. Acá con suerte hay un poco de un eje fibrovascular que está todo comprimido, pero el resto, fíjense el aspecto foliáceo que tiene, es todo glándula. Si yo veo esta conformación de esta forma en un endometrio, yo podría estar sospechando que esto es un carcinoma endometrial. Más aún si llega a invadir el miometrio. Ya ahí sí lo confirmo completamente. Bien, ahora sí, vamos a ver los dos tipos de carcinoma endometrial. Fíjense, el de tipo 1 de bajo grado o el de... ¿Qué otro color? ¿Qué color elegimos? Este verde. El de tipo 1 o de bajo grado o el de tipo 2 de alto grado. ¿Sí? Fíjense que la edad no tiene tanta importancia, la verdad la edad en promedio varía 10 años, así que no es tan relevante, pero sepan que los de tipo 2 son pacientes un poquito más añosos. La clínica es sangrado uterino normal en el tipo 1, que es el de buen pronóstico, paciente menopáusica con sangrado uterino normal o síndrome de ovario poliquístico. En cambio, en las de tipo 2, la clínica es una mujer que tiene atrofia, ¿sí? Ambas van a sangrar, pero al hacer la transvaginal, una va a tener hiperplasia y la otra va a tener atrofia del endometrio. La lesión preneoplástica de la de tipo 1 va a ser la hiperplasia, que es lo que acabamos de ver, pero la lesión preneoplástica de la de tipo 2 va a ser de la atrofia, va a aparecer directamente un carcinoma intraepitelial, directamente. Piensen que lo que va a pasar aquí es que ustedes tienen un epitelio que está atrófico casi plano, ¿sí? En el endometrio, en esta paciente menopáusica. Y lo que va a aparecer aquí es un epitelio que va a tener una masa de células realmente neoplásicas acá. Entonces, inmediatamente esto no pasa por una hiperplasia simple, no pasa por una hiperplasia compleja, no pasa por una hiperplasia compleja atípica. Directamente, como el epitelio ya está atrofiado y plano, no puede ser hiperplásico, va a pasar directamente a una neoplasia intraepitelial. Y de ahí lo único que queda es volverse un carcinoma endometrial de tipo 2. La histología, los de tipo 1, que son los más simples de buen pronóstico, van a ser todos de tipo endometrioide, pero hay otros tipos en el de alto grado o tipo 2, que es el seroso, de células claras y mixto mulleriano, ¿sí? No le den tanta importancia, sepan que existen nada más, ¿sí? El comportamiento del de tipo 1, que es el de buen pronóstico, es indolente, eso quiere decir que crece lentamente sin generar mucha clínica, en cambio el de tipo 2 es agresivo. Las metástasis son linfáticas en el de buen pronóstico, el de tipo 1, y las otras son tanto linfáticas como intraperitoneales, inclusive vasculares, entonces es mucho más agresivo. El pronóstico en el 1 es bueno y el pronóstico en el de tipo 2 es malo. Básicamente eso es lo más que deberían saber de esos dos tipos de carcinoma endometrial. Fíjense que acá son datitos, ya que les voy poniendo que les pueden ayudar después para responder preguntas. Hasta un 85 de los carcinomas endometriales son adenocarcinomas, o sea, glándulas atípicas infiltrativas con aspecto endometrial, ¿sí? Pero pueden llegar a tener en algunos casos diferenciación escamosa. En ese caso se llamarían adenocarcinomas con diferenciación epidermoide. Y si se dan cuenta, acá podemos ver un carcinoma endometrial, que acá tiene células glandulares de carcinoma endometrial y acá tiene perlas córneas, ¿sí? O sea que en esta zona sí tiene diferenciación escamosa. Podría llegar a verse en un 15%, alrededor, es poquito, pero ténganlo en cuenta. Lo mismo que pasa con el cáncer de cuello uterino, que principalmente es escamoso, pero en un porcentaje menor y de peor pronóstico puede llegar a tener adenocarcinomas, ¿sí? En este caso, que aparezcan perlas córneas y una diferenciación epidermoide no habla de un peor pronóstico como en el cáncer de cuello, ¿sí? Que es lo opuesto, pero marca peor pronóstico. Tengan en cuenta que los carcinomas de tipo 2 son de peor pronóstico en general y nacen desde una atrofia con mayor frecuencia, por eso se lo expliqué arriba, ¿sí? La lesión precursora ya no es una hiperplasia, porque está atrófico, no tiene sentido, pero sí aparece a partir de una neoplasia intraepitelial endometrial, que sería esta, fíjense, acá este epitelio debería estar plano, en una mujer menopáusica de 70 años está plano, pero acá aparece esta zona pseudoestratificada con células atípicas, con núcleos de cromatina muy laxa y de apariencia cilíndrica.
Entonces, a mí me parece, esto es una lesión neoplasia intraepitelial en el contexto de la atrofia que tendría esta paciente. Es probable que aquí, si lo dejo a libre curso, podría aparecerme una neoplasia endometrial de tipo 2, un carcinoma. La estadificación. ¿Sí? La estadificación, bueno, acá voy a checar un poco el dibujo para que les deje el cuadrito, pero fíjense que la estadificación, un estadio 1A, significa que está menos del 50% del miometrio invadido. Vamos a mirar el estadio 1A. Estoy bien lejos. Acá. Menos del 50%. Bueno, acá está. ¿Sí? Invade muy poquito. ¿Sí? Está justo en el endometrio sin invadir nada del 50%. O sea, del 50% del foco endometriósico no está metido. ¿Sí? Menos del 50% está metido en el miometrio. Eso es lo que quiere decir. Ahora, en estadio B, tiene que ser un 1B es más del 50%. Eso quiere decir que más del 50% del foco de carcinoma endometrial está metido en el miometrio, está invadiéndolo. ¿Sí? Eso es en estadio 1B. En estas pacientes, TABCO, para los que no tienen idea de la sigla, es una sigla yankee, igual no importa, significa histerectomía total radical con sapín o oforectomía bilateral. O sea, te saco el útero, el cuello, los tubas, los parametrios y el ovario, y los ovarios. ¿Sí? O sea, es recontra radical, ya en un estadio temprano. Ahora, un estadio 2 quiere decir que toca el cervix, o sea, llega a afectar el cuello, pero no sale del útero. A ver, veamos el estadio 2. Acá está. ¿Ven? Toca el cervix, pero no sale del útero. Eso ya inmediatamente también se le suma a la histerectomía radical el tratamiento con radioterapia. Tengo que hacerlo. ¿Sí? Ahora, un estadio 3 es que sale a la serosa, afecta a los anexos, ataca la vagina o los ganglios linfáticos regionales. Fíjense, anexos, parametrios, acá también, a la vagina o los ganglios linfáticos regionales. Eso sería un estadio 3. ¿Sí? Cualquiera de esas tres cosas entra en 3. A estos pacientes se les suma a la radio, a la extirpación del útero, a la radioterapia se les suma quimioterapia. Y en los casos 4, que son los más graves, se les hace cuando toca la vejiga, el recto o órganos distales, ya prácticamente, y esto sería acá. Fíjense, toca recto, vejiga y órganos distales como el hígado. ¿Sí? Eso sería el estadio 4. A estos dos últimos se les suma histerectomía total radical con salpingo o oforectomía bilateral, se les suma radioterapia y se les suma quimioterapia. ¿Sí? Eso es todo de carcinoma endometrial. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien. Bien, listo. No son temas tan difíciles, pero a ver, yo estuve bastante tiempo haciendo este material como para que sea sintético y incluya todo, así que yo creo que parte de que sea fácil es que está bien sintetizado también, por suerte. Así que nada, salió bien. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo que yo invierto haciendo esta clase es 100 veces exponencial a lo que duro dándola, por eso me parece extraño. Dije, tanto tiempo que hice esto y me demoré 1 hora en darlo. Bueno, eso quiere decir que es bueno, ¿sí? Está bien, es un buen síntoma. Vamos a ovario. Primero, Aaron, sí, perdón, sí, una consulta rápida. sí. ¿La eco transvaginal se usa de screening? No hay screening de cáncer de endometrio, pero sí la eco transvaginal se hace de rutina cuando te vas a hacer un PAP, a veces te pueden hacer algo cuando estás embarazada, cuando tenés un sangrado uterino normal. O sea, no se usa como método de screening, pero sí se usa como método de diagnóstico ante cualquier sospecha. Okay, si algo está gracias. pasando, si algo sangra o algo está raro o algo duele, lo más probable es que te hagan una transvaginal para ver qué mierda pasa. Porque ahí puedo ver endometrio, puedo ver miometrio, puedo ver parametrio, puedo ver ovario, puedo ver un montón de cosas. Entonces me saco de inmediato, hasta un embarazo puedo ver, me saco de inmediato la duda. Perfecto. Bien. Ovario. Acuérdense que yo para sospechar un ovario no me importa tanto la patología, porque imagínense, vamos a ver ahora que son montones de tumores, pero el tema es, ¿cómo llego yo a sospechar un tumor si son 800 millones? Bueno, voy a sospecharlo de manera clínica con una paciente que tenga efecto masa, o tenga amenorrea, o tenga dolor pélvico, o tenga obstrucción intestinal, por ejemplo, también puede tener, ¿sí? O derrames pleurales o pericales, inclusive puede llegar a tener derrames pleurales, derrames peritoneales y derrames pleurales. O sea, yo digo, crecen tanto que llegan a afectar y derramarse hacia las cavidades, ¿sí? Ahora, yo no voy a llegar a ese punto. Si llega una persona que le duele algo, lo más probable es que ya le haga una eco para ver qué puede pasar ahí. Y voy a ver quistes, ¿sí? Quistes. Lo más importante aquí, desde la práctica médica, de la atención médica primaria, para sospechar cáncer de ovario, es ocupar una ecografía y diagnosticar el quiste que pueda haber, la masa que pueda haber, ¿sí? Fíjense que hay dos tipos de quiste ovárico. El quiste simple, que es un quiste usualmente benigno, cuya forma es esto, un espacio delimitado, cerrado, redondo, sin ninguna alteración morfológica a la ecografía. Ecográficamente se ven así, quiste simple, pared fina, hipoecoicos, sin sombra, sin irrigación alterada, sin masas internas, sin calcificaciones, sin proyecciones digitiformes, nada, no tiene nada. Es un quiste simple, listo, es un quiste simple, lo vamos a dejar ahí, ¿sí?
puede ser propio de la propia ovulación que de ahí se forma. Diferente es el quiste complejo, que si bien puede ser benigno, también puede llegar a ser maligno, ¿sí? Tiene riesgo de malignidad. Y vamos a ver que los quistes complejos son quistes que tienen septos finos, que, ojo, en algunos casos pueden significar que hay pelo ahí, o sea que un quiste con pelo, a mí me haría sospechar en un teratoma. Pueden ser septos gruesos también, que son tabicaciones o floculaciones. Puede ser un engrosamiento difuso de la pared del quiste con sobrelevaciones. Y otra característica de malignidad sería que esa masa tenga una sobrelevación que le dicen signo del iceberg también, que tiene como una montañita, y esa montañita a su vez tiene Doppler positivo, o sea, tiene irrigación, y se puede detectar por un Doppler que detecta el flujo sanguíneo. Entonces, todo eso a mí me dice que puede haber señales de malignidad. Fíjense, septos finos, septos gruesos, tabicados, con coloraciones diferentes, todo esto es la masa, y se ven que está tabicado y esto es más hiperecoico, esto es más hipoecoico. Acá tengo áreas que tienen engrosamientos difusos, con sobrelevaciones, proyecciones, ya tiende a lo maligno este quiste, no me gusta tanto, es un quiste complejo. Y acá ya definitivamente tengo una gran masa dentro del quiste y tengo irrigación difusa dentro del quiste, y esto también me orienta mucho a la malignidad, o por lo menos a sospechar y a querer evaluar más esto, solo con una ecografía. Ahora, habíamos dicho, y esto no es para que lo sepan ustedes, pero habíamos dicho que existía un BRATS para mama, que existe un TRATS para tiroides, que existe un PRATS para próstata, y así hay un montón de RATS. Dentro de esos RATS está también el ORATS, que es de ovario, ¿sí? No quiero que sepan nada, pero lo único que quiero que se queden es con un valor. Fíjense que acá hay un valor que dice 10 centímetros. Un quiste, por muy benigno que se vea, como este, si tiene más de 10 centímetros, se evalúa como si fuera sospechoso. Fíjense que los tumores, o sea, los quistes o tumores, básicamente no son neoplasias, son tumores. Los quistes de menos de 10 centímetros y que son simples tienen un 0,1% de ser malignos, pero si miden más de 10 centímetros va subiendo exponencialmente el riesgo. Entonces, acá lo que les digo, fíjense que este es un RATS 4, que ya implica cirugía. Yo a esto, ya con el valor de 10 centímetros, quiere decir que cualquier masita de más de 10 centímetros me implica evaluarlo quirúrgicamente, ¿sí? No me importa el resto, pero fíjense que tiene acá, voy a borrar esto para que se vea mejor, color amarillo para que se vea mejor también. Tiene loculaciones, fíjense que está tabicado, acá dice color score 1.3, eso es lo que yo veo con el Doppler, ¿sí? No le den importancia, pero tiene un color score. Acá tienen también múltiples y el color score es más alto, fíjense, de 1 a 3, acá es 4, brilla más intensamente, tiene mayor irrigación. Quistes multiloculados con un engrosamiento lateral, con más quistes adentro, también me llama la atención. Una masa unilocular con masas internas y irrigación leve. Una masa con proyecciones digitiformes o papilares. Y así, múltiples, tabicados y con masas internas, todo se va sumando. O masas sólidas, ¿sí? De cualquier tipo que tengan cierto grado de irrigación, por eso dice color score 2 a 3, que significa el grado de Doppler que positivo que me marca y el grado de flujo que me dice. Y fíjense que el ORAT 5 ya significa que tengo proyecciones y engrosamientos, que tengo masas adentro de las loculaciones con Doppler positivo, que tengo una masa sólida con mucho Doppler, un color score 4, o que tengo masas sólidas de borde irregular. Todo eso evalúa el ORATS, y fíjense que tengo ORATS 4, y va el 1, el 2, el 3 y así, ¿sí? Es como siempre los RATS, ¿sí? Tengan en cuenta que lo importante del ORATS, se lo dejo acá, septos finos, septos gruesos, engrosamientos, sobrelevaciones y irrigación alterada. Todo eso me habla de malignidad en términos de ecografía. Entonces yo ya tengo un patrón ecográfico de quiste complejo. Yo digo, bueno, esto es complejo, está raro, ¿sí? Entonces ahora tengo que decidir si esto puede ser, por ejemplo, un quiste hemorrágico, que es complejo. Son quistes simplemente que acumulan sangre. Tuve un golpe, tuve un sangrado anormal, se quedó sangrando y se enquistó eso, que no sería patológico o neoplásico. Puedo tener un quiste endometriósico, que ya habíamos visto que puede darme un quiste endometriósico. En ese caso sería por ejemplo, endometrioma, un quiste de chocolate en el ovario. Eso yo lo tengo que ver, por ejemplo, de manera hipoecóica y puede llegar a tener cristales de colesterol. Ojo, pero eso no me importa tampoco acá. Pero también tengo que sospechar lo que nos trae acá, que es el quiste de origen neoplásico, ¿sí? De aquí puedo tener dos a grandes rasgos. Primero, un quiste que sea de origen teratogénico, un teratoma básicamente. Y aquí lo que voy a ver es principalmente, fíjense, una masa quística que adentro tiene una masa interna extra, que es ecogénica, con sombra, se ve mucha calcificación, estas septos finos reticulares como que son pelo, niveles líquido-líquido, que es líquido-grasa, líquido-líquido. Puedo ver también signo del iceberg, que es como una sobrelevación que parece como una pirámide adentro del quiste. Eso es porque algunos tienen dientes y se ve esa estructura que parece un diente de manera piramidal. Todo eso a mí me orienta que lo que estoy viendo ahí es un teratoma. Muy complejo, sí, pero es un teratoma.
Y después puedo ver que si no veo nada de eso, puedo identificar ciertos patrones de quistes malignos, ¿sí? Que son neoplásicos propiamente dichos, y vamos a ver ahora qué pueden ser. Cáncer de, ¿no me queda nada por aquí? No, cáncer de ovario. Porque prácticamente de acá es como llegamos acá. Si descartamos el teratoma, porque está dentro de los cánceres de ovario, pero lo ponemos aparte, y acá tenemos todos los demás que no sean teratomas, que son benignos o malignos. Acá está. Pero, Aero, Sí. hipoecoico, ¿qué sería? Hipoecoico quiere decir que se ve negro a la ecografía, y hiperecoico quiere decir que se ve blanco a la ecografía. Perfecto, gracias. Fíjense, acá tenemos todos los tumores de ovario, los más importantes. Fíjense que pueden algunos derivar del epitelio, que son los más frecuentes, fíjense un 70%. Fíjense que son en mujeres de más de 20 años. Y estos son los subtipos, fíjense del epitelio, acá está el epitelio. ¿Sí? Algunos pueden salir inclusive del epitelio del tubo, ¿sí? Vamos a ver eso. Tumor seroso, es un tumor que alberga una formación quística de líquido seroso, translúcido. Tumor mucinoso, que son tumores que albergan un líquido mucoso, o sea que tiene células parecidas a células caliciformes, de hecho, y tiene marcadores como si tuviera de células de cáncer de colon, por ejemplo. Puede tener un CA positivo, que es un marcador de colon. Puede tener un CA19-9, que es un marcador de páncreas, porque tiene células mucosas, y las células mucosas van a marcar igual en todos lados. Un tumor endometrioide, que ya va a ser tejido endometriósico atrapado, ya no en el contexto de endometrioma, sino endometrio maligno, ¿sí? Un tumor de células claras, que vamos a ver qué es, y un tumor de Brenner, que es un tumor que eminentemente deriva de restos del uretelio, o sea, son restos de tejido urotelial que generan tumores en el ovario y que tienen ciertas características de células transicionales, básicamente, no se parece a otra cosa, pero son todas derivadas de epitelio, por eso se le dice células de epitelio de superficie ovárica. Es decir, pero ahora, ¿cómo tantos tipos diferentes? Seroso, mucinoso que parece colon, endometrioide que tiene del endometrio, células claras que vienen de otro lado, y tumor de Brenner que viene del urotelio. ¿Por qué tantos tipos diferentes derivan del epitelio endometrial, del epitelio ovárico? Porque este epitelio ovárico tiene un origen embrional común, y casi siempre, debido a la función que tiene, que es principalmente desarrollar gametas, tiene su material genético un toque más laxo. Entonces, cuando se vuelve maligno este epitelio, comienza a hacer boludeces como estas y comienza a creerse cosas que no es, ¿sí? Tiene mayor maniobra, digamos, para expresar ciertos fenotipos. Luego tenemos estas que son de células germinales, o sea, directamente del folículo, de las células de la teca, ¿sí? Fíjense, son los segundos más frecuentes, con alrededor de un 20% de frecuencia, o sea, tampoco son tan frecuentes, pero son el segundo más frecuente. Y aquí tenemos los famosos teratomas, son los tumores que derivan de las 3 capas germinales, ¿sí? Los digerminoma, que los vamos a ver más abajo, tumor del seno endodérmico o del saco vitelino también se le dice, son también todos residuos embrionales, o el coriocarcinoma, que forma parte de la enfermedad gestacional trofoblástica, ¿sí? Derivan principalmente de células embrionales primitivas, y vamos a ver también eso. Son tumores de las células germinales. Los de las cordones sexuales o del estroma, lo que me quiere decir es que aparecen de lo que rodea esto, ¿sí? Del ovario y del folículo que está por dentro del óvulo, ya que tenemos los fibromas, que es un tejido fibroso nada más, el tumor de la teca granulosa, que produce estrógeno, el tumor de las células de Sertoli Leydig, que produce testosterona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las pacientes que tengan células de la teca granulosa neoplásicas en una neoplasia ovárica van a tener el pelo hermoso, van a tener el cutis perfecto, van a tener una figura muy femenina, muy marcado todo, ¿sí? Por ejemplo, las mamas van a estar muy desarrolladas, por ahí las caderas van a estar muy anchas, pelo van a tener poco en la cara, poco vello facial y corporal, ellas van a estar bárbaras. Pero la cuestión es, estos tumores nosotros los vamos a sospechar luego en mujeres jóvenes que presentan una madurez sexual anticipada. Por ejemplo, una chica de 14 años que ya está, pero muy desarrollada en términos de caracteres sexuales, ¿sí? Por ejemplo, que tenga muchas mamas, que tenga mucha cadera muy ancha, todo eso a vos te va llamando la atención de que podría llegar a tener un tumor de este tipo feminizante, ¿sí? En cambio, todo lo contrario son los tumores de las células de Sertoli Leydig, porque son tumores que son secretores de testosterona. Entonces, estos son masculinizantes y haría que una chica tuviera hirsutismo, que tenga las mamas pequeñas, que tenga las caderas de otra dimensión, que tenga una configuración más triangular invertida en su físico, el vello va a ser de una disposición diferente en el pubis también, tiene cambios en la voz, todo lo que mayor masa muscular, todo lo que implica una masculinización, ¿sí? Entonces yo tengo que sospechar en una mujer joven que tenga masculinización temprana un posible tumor germinal de célula de Sertoli Leydig. Y finalmente, metástasis, que lo único que quiero que sepan de las metástasis es que pueden venir de cualquier lugar, pero hay uno muy importante que es la metástasis que viene de células que son glandulares
que se llaman células en anillo de sello, que son células que adentro tienen mucha mucina, ¿sí? Son mocos básicamente, y casi siempre son metástasis de cáncer de estómago, ¿sí? Cuando llegan esas metástasis de cáncer de estómago, llegan a ambos ovarios. Voy a dibujar un ovario acá y un ovario acá. Estas células neoplásicas desde el estómago, acá está el estómago, llegan a ambos ovarios y generan grandes masas mucinosas en cada uno de los ovarios, y este tumor se le conoce como tumor de Krukenberg, ¿sí? Vamos a ver más abajo igual eso, pero ahí les dejo que ese es el importante, básicamente. Les hice este esquema. Vamos a ver estos dibujitos primero. Esto primero. Tumores serosos, o sea, los que están acá arriba, son epiteliales. El 40% de todos los tumores de ovario es recontrafrecuente, o sea, forma parte del 70% de los tumores de ovario, que son los tumores epiteliales, pero además el solito se echa al cuerpo el 40% de los tumores de ovario. El 70% son epiteliales, el 70% son benignos o border. Aquí tenemos que pensar siempre los tumores de ovario en si son benignos, borderline o derechamente malignos. Así se clasifican prácticamente todos los tumores de ovario, ¿sí? En este caso, el 70% alrededor de los tumores serosos, epiteliales, son o benignos o border, y un 30% recién es maligno, ¿sí? Son quísticos, casi todos son espacios cerrados con un revestimiento epitelial, pero también tiene áreas sólidas que pueden indicar mayor malignidad, sobrelevaciones, proyecciones, tabicaciones, lo que habíamos visto de un quiste maligno arriba de un quiste complejo. Los tumores mucinosos, fíjense acá está, es otro tumor epitelial de diferenciación mucinosa. Son el 25% de todos los tumores de ovario. O sea, por sí solo, sin contar el porcentaje total de los epiteliales, es un tumor que es frecuente dentro de todo. Son el 80% benignos, o sea, es bueno. Recuerden que existe un borderline y un maligno, propiamente dicho, como en todos los tumores de ovario de epitelio sobre todo. Y pueden drenar el contenido mucinoso al peritoneo, ¿sí? Eso puede hacer que se vean acumulaciones en los fondos de saco, por ejemplo, que se caracterizan y se llaman como pseudomixomas peritoneales. Es decir, tiene un líquido mixomatoso en el peritoneo, se dice pseudomixoma peritoneal, y es producto de que uno de estos tumores mucinosos, ricos en moco, se drena, se rompe y se drena al peritoneo. Los tumores endometrioides, fíjense acá tenemos otro tumor acá epitelial. El 20% también de todos los tumores de ovario es re frecuente y están asociados a endometriosis. O sea, este lo vamos a marcar en rojo, es uno de los que está asociado a endometriosis. Marqué todo, más chiquito. Acá. Esto está basado. Endometrioide y endometriosis, tiene mayor relación, ¿sí? Pero tienen buen pronóstico, responden bien. Y los tumores germinales, que serían los de acá, los que están acá, y lo vamos a llamar acá, son tumores que por lo general son el 15% de todos los tumores de ovario, son casi todos benignos, si bien existen malignos, son muy principalmente benignos, los teratomas son principalmente benignos, y en niños son más agresivos, ¿sí? Tengan en cuenta eso, en niños y en niños varones siempre son más agresivos los teratomas, por ejemplo, ¿sí? Marcadores comunes, como cosas que tienen que tener en mente para ir cerrando el tema, es que todos los marcadores CA125 van a marcarme tumores epiteliales en general, o sea, por ejemplo, yo voy acá, y todos estos tumores van a tener CA125 siempre, ¿sí? Entonces como que medio que no me sirve para ninguno, pero me diferencia epitelial. Dentro de las alternativas puede haber solo uno epitelial y me va a servir un montón, ¿sí? Otra cosa que puede ser importante es que todos los que tengan cambio mucinoso van a ser CA19-9 o CA también, que son de colon. Por ejemplo, de estos, uno además de ser 125, que es este el mucinoso, también va a tener la diferenciación de que va a ser CA, CEA o 19-9 positivo, que eso me va a hacer una diferenciación de tipo mucinoso. Y los embrionales todos tienen CA también adicionalmente, ¿sí? Antígeno cancino embrionario, ¿sí? Por eso se llama también carcino embrionario, ¿sí? Acá. Y los puedo diferenciar también por eso. Los teratomas no es necesario. Hay tumores que no es necesario la histoquímica, ojo, con verlos ya te das cuenta, como un teratoma, pues. Esto es algo más desarrollado yo se lo hice, estuve toda la tarde, creo, haciéndolo. Eso es algo más desarrollado de las clasificaciones de los tumores de ovario. Fíjense que lo que tiene acá son los factores de riesgo arriba, y como resumen. Acá tiene la clasificación de los tumores de epitelio, los que habíamos visto al lado. Te dice el porcentaje, el 70%, derivan del epitelio celómico. Son los síntomas más comunes el dolor difuso, la sensación de saciedad por compresión, etc. Y acá lo que vamos a ver es que esto tiene todo código de color. Los tumores que puedan ser tanto benigno, borderline y malignos van a ser de color morado, púrpura. O sea, por ejemplo, todos los que tengan un estado benigno, border y maligno van a ser este que está acá, estos tumores que están acá, estos que están acá. De los derivados de células germinales, el teratoma, ¿sí? Específicamente el esturmo ovari y el tumor carcinoide, puede tener estados benigno, border y maligno. Y las tumores de las células de Sertoli Leydig y de la teca granulosa, que son del cordón sexual, también pueden tener estadios benignos,
borderline y malignos, ¿sí? Principalmente los más frecuentes siempre van a ser benignos o borderline, ¿ok? No son eminentemente malignos. Bien, ahora los que sean en rojo significa que son malignos de entrada. Por ejemplo, un tumor epitelial estromal es rojo y es maligno de entrada. Un carcinoma embrional es maligno de entrada. Un teratoma inmaduro es maligno siempre, ¿sí? Un disgerminoma, un tumor del seno vitelino, un coriocarcinoma o un tumor mixto maligno, quiere decir que está mezclado cualquiera de estas formas, va a ser maligno. Y las metástasis las puse todas en rojo, porque evidentemente cualquier metástasis va a ser roja. Y acá tenemos esto, el tumor de Krukenberg, que es la metástasis más frecuente a ovario, que es bilateral y de células en anillo de sello, producto de un carcinoma gástrico. Ahí dice, carcinoma gástrico difuso, perdón. ¿Sí? Ahora, terminamos con los códigos de color. Ya vimos que lo verde es benigno, por ahí les aclaro, lo verde es benigno, aunque parezca obvio, lo rojo es maligno, y lo púrpura o morado va a ser que tiene un estadio benigno, border y maligno. ¿Sí? Ahora, ¿qué significan estas letritas que están acá? Fíjense que la C en rojo significa que se van a presentar como quistes complejos. ¿Sí? El tumor endometrioide se va a presentar como un quiste complejo, el de células claras como un quiste complejo. Fíjense que un cistoadenoma seroso de benigno o un cistoadenoma mucinoso benigno se puede presentar tanto como un quiste simple como un quiste complejo, y lo mismo el borderline. Pero ya cuando es adenocarcinoma, se va a convertir directamente en un quiste complejo, ¿sí? Eso viene de retomar lo que hablamos de arriba de los quistes. Un teratoma maduro va a ser un quiste complejo, un teratoma quístico va a ser un quiste complejo, un teratoma inmaduro complejo. Fíjense que todo lo que tiende a neoplásico tiende a ser complejo, por eso está clasificado más arriba en lo complejo. Teratoma también complejo, carcinoma complejo. Disgerminoma es una masa sólida, por ende no tiene formación quística. Del seno endodérmico es quiste complejo, coriocarcinoma es quiste complejo, y acá tenemos también estos, fibroma, tecoma y fibrotecoma son sólidos, por ende no tienen formación quística, y los de la teca granulosa y los de Sertoli-Leydig sí, y son quistes complejos. O sea, resumen del tema aquí, los únicos que pueden llegar a ser simples y neoplásicos son los serosos y mucinosos de bajo y moderado grado, borderline y benignos, nada más. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver acá. Fíjense que cada tumorcito le puse algún datito importante que les puede llamar la atención. Por ejemplo, acá, que son quísticos, se los puse. Y acá, fíjense, la edad en la que es más frecuente, los quistes simples. Acá les pongo que estos tienen riesgo de metástasis, por eso son intermedios, sobre todo asociados a BRCA1, que además tienen riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de próstata. Y los malignos, que fíjense que el marcador general de los tumores epiteliales es CA125 y son en pacientes más añosos. De los que hay importantes acá, tenemos el teratoma maduro, que es benigno, ¿sí? Principalmente en mujeres, más frecuente el tumor en mujeres mayores de 20 años. Teratoma maduro, que es maligno y tiene alfa-fetoproteína positivo. ¿Sí? Les pongo un poco de detallitos, ¿sí? Nada, eso es una clasificación general como para modo de repaso, ¿sí? Para que se acuerden de dónde mierda estamos. Fíjense que está dividido en tumores del epitelio, en tumores de las células germinales y tumores del estroma de corto sexual. Es básicamente lo mismo que está acá, pero más informativo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo venimos? ¿Se les acabó la nafta ya? Yo estoy medio quemada. Sí, ovario es largo, pero quédense tranquilos. Solo esto para mí lo más importante es este esquemita, este esquemita de acá al lado, que es muy integrador, y nada, estas características que son datos choiceables, ¿sí? Después vamos a ver en detalle cada uno, ¿sí? Pero fíjense que tampoco es tan largo. Acá yo les pongo, estos son epiteliales, ¿sí? Epiteliales. Acá tenemos los serosos, cambio el color, seroso, el mucinoso, acá está al lado, el endometroide, que está asociado a endometriosis, el de células claras y el de urotelio o tumor de Brenner. Fíjense que cada uno tiene un estadio benigno, border y maligno, y fíjense que cada uno tiene una histología propia. Acá les pongo el gen que está mutado y la inmunohistoquímica. Para mí los más importantes van a ser siempre el seroso y el mucinoso, chicos y chicas. Los más preguntables pueden ser esos, tumor seroso y tumor mucinoso. Pero vamos a ver las particularidades de cada uno. Bien, vamos a poner azul. Tumor cistoadenoma seroso benigno, no me importa mucho, es asintomático y fíjense que histológicamente es un epitelio cilíndrico simple, o sea, no mucha vuelta. El cistoadenoma border tiene proyecciones como coliflores y tiene ramificación jerárquica. Ramificación jerárquica quiere decir que se divide una papila en dos papilas y esa papila en dos más y en dos más y en dos más. Eso ya me orienta a mí un poco de algo más border y tiene atipía leve. Fíjense que la atipía leve es propia de todos los borders. Mira, atipía leve, por acá tiene que haber atipía también, atipía moderada, no invade, pero tiene algo de atipía por ahí debe decir. ¿Se entiende? O sea, todos tienen cierto grado de atipía, por eso son border.
Ahora, el cistoadenoma, ya directamente el cistoadenocarcinoma, puede ser de dos tipos, de bajo grado, que es el que viene desde un border, o de alto grado, que es el más frecuente y que viene desde las trompas de falopio. Por eso yo les dije que habían algunos tumores que venían desde las trompas de falopio. ¿Sí? Fíjense en eso nada más. Acá tenemos uno de bajo grado, que se ven esas estructuras papilares, rodeadas de un espacio ópticamente negativo, que es más propio de lo de bajo grado. Aquí dice nidos de células eosinófilas, atípicas infiltrantes, con cuerpos de samoma puede llegar a tener, y el de alto grado que está acá abajo, que es nada, lo mismo de siempre que es alto grado, un quilombo, básicamente. La inmunohistoquímica, las genes, es importante que el de bajo grado, o sea, el que está acá arriba, que es menos frecuente, pero de mejor pronóstico, tiene BRAS y CRAS mutado. En cambio, los de alto grado, que son los más frecuentes encima, tienen principalmente PC53 y BRCA mutado. ¿Sí? ¿Qué BRCA? BRCA1. Y marcadores de inmunohistoquímica, EMA, CA125, con eso basta. Con eso basta. Pero fíjense que mientras en uno tengo el epitelio cilíndrico simple, bien, en el otro tengo proyecciones y atipía moderada, y en el otro derechamente ya tengo proyecciones largas, ramificadas, con atipía, invasivas, infiltrantes, ¿sí? O en casos muy graves, anaplasia y pleomorfismo notorio, ¿sí? Sin identificación de estructuras glandulares. Claramente yo cuando hago zoom aquí, yo no veo glándula ya. ¿Sí? Acá logro ver glándula, y eso que marqué, acá ya no veo glándula. ¿Sí? Eso es de alto grado, peor pronóstico. Eso es el seroso. Fíjense que el cistoadenoma es un epitelio mucoso, no le voy a hacer mucho zoom, pero ahí ustedes se acuerdan cómo es un epitelio mucoso, tiene células caliciformes, por eso produce moco. Ya cuando se vuelve border, empieza a tener vellosidades, eso es importante. Y ya cuando el cistoadenocarcinoma, obviamente invade, ¿sí? Principalmente el estroma, y son principalmente unilaterales con atipía severa. Fíjense, es esto, básicamente. Ahora, primero era una mucosa sana, digamos, donde no tenía que estar, pero mucosa benigna. Luego tenía proyecciones y vellosidades, y luego se vuelven atípicas e invasivas esas proyecciones. Y eso es lo que lo vuelve un cistoadenocarcinoma. Fíjense el patrón complejo que tiene como de un laberinto, ¿sí? Y fíjense la atipía que puede llegar a tener eso. Eso es propio de lo maligno. Mientras el seroso tenía, en el caso del de alto grado, tenía P53 y BRCA, en el caso del mucinoso hay CRAS mutado solamente. Y marcadores CK7 y 19.9. Acuérdense que el 19.9 es propio de los mucosos, por eso está ahí. Y CA también, pero propio de los mucosos el 19.9. Ya del endometrioide no quiero que le den tanta bola, ¿sí? Lo tienen acá así, es raro, es un tumor raro, está relacionado a endometriosis, fíjense, y nada más tiene células endometrioides atípicas que es muy parecido a un carcinoma de endometrio. Fíjense, los pongo ahí, idem carcinoma de endometrio, o sea, si estudian carcinoma de endometrio, ya se saben el adenocarcinoma endometrioide de ovario, y que probablemente se vea igual y lo puedan sacar solamente porque uno es un quiste en el ovario y el otro no. Quiste complejo. Mutaciones del PTEN y P53, que son las mismas mutaciones del cáncer de endometrio, ojo, y los marcadores CA125 y CA19.9. No mucha vuelta. Tiene esos marcadores porque primero el CA125 es de epitelial, ¿sí? Por eso lo tiene. Entonces ya estamos en los raros, por si acaso, chicos. No se pongan tan finos, por eso les pongo como características generales. El de células claras también es raro, asociado a endometriosis. Es un carcinoma de alto grado, pero nada más lo importante aquí es que tiene un citoplasma granular, ¿sí? Muy eosinófilo pálido con atipía severa. ¿Qué son estos? Este citoplasma de manera granular eosinófila. Aquí es donde se vuelven locos porque los tumores de ovario son muchos, pero yo quiero que le den bola principalmente al seroso y al mucinoso, ¿sí? Y otra cosa que me puede llamar la atención es del tumor de Brenner, es que primero no es quístico, es una masa sólida, pero tiene diferenciación urotelial, o sea, de células transicionales. Entonces, a mí me pueden decir, en una masa ovárica, en un quiste sólido, que se ven células de aspecto transicional, pseudoestratificadas, etcétera, etcétera, y yo ahí digo, bueno, tumor de Brenner, listo. Es lo único que quiero que se les venga a la cabeza, ¿sí? Que es invasivo, obviamente, porque es un carcinoma. Pero que se les venga a la mente eso, es como, che, ovario y células transicionales es tumor de Brenner, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño paneo de todo esto. Bien. Si yo tengo una estructura de apariencia glandular papilar, maligna, infiltrativa, yo pienso en un tumor seroso, un adenocarcinoma, cistoadenocarcinoma seroso. Si yo tengo una estructura cilíndrica con vellosidades y mucosa y producción de mucina, yo voy a pensar en un cistoadenocarcinoma mucoso. Si yo pienso en un carcinoma que tiene apariencia endometrial, va a ser un cistoadenocarcinoma endometrial. Si yo tengo un tumor que tiene células eosinófilas granulares, va a ser de células claras. Y si tiene diferenciación de tipo transicional, va a ser un tumor de Brenner. Fin del asunto, ¿sí? No más vuelta que eso. Enfóquense en estos dos, ¿sí? Tanto para los que están viendo la grabación. Si les sobra tiempo,
lean los que están al medio y no se olviden de las características generales nomás para poder descartar. Que si veo endometrios, veo transicional o veo células granulares eosinófilas, puede ser uno de esos. Vamos con los tumores de germinales, ¿sí? Tumores germinales. Teratoma yo no se los tengo que decir, lo conocen recontra bien, deriva de las 3 capas germinales. Es benigno a menos que tenga malignización de sus componentes. O sea, puede pasar que un teratoma sea benigno y que su epitelio queratinizado se vuelva un adenocarcinoma, un carcinoma escamoso. Puede pasar, ¿sí? Pero por sí, per se, son benignos. Sobre su tejido puede aparecer malignidad, sí. Fíjense la imagen que ya la conocen. Aquí tengo mesénquima del cartílago, tengo epitelio de la parte del ectodermo, tengo tejido glandular del endodermo, ya tengo las 3 capas, ¿sí? Eso es un teratoma. Inmunohistoquímica no es necesario en este caso. Hay una forma de teratoma que es inmadura, que es la forma maligna, ¿sí? Principalmente tiene presencia de tejido nervioso indiferenciado. Eso es lo que se le conoce como tejido neuroectodérmico. De hecho, el grado de diferenciación de un teratoma se mide exclusivamente por la diferenciación de su tejido nervioso, ¿sí? Aquí dice, se grada según la madurez nerviosa. Y fíjense que como el tejido es inmaduro, este tejido tiende a formar rosetas, ¿sí? Acá se ven rosetas en los teratomas inmaduros, ¿sí? Se pueden ver tejido neuroectodérmico formando cositas raras como las rosetas del retinoblastoma, como las rosetas del sarcoma de Ewing, como las rosetas del neuroblastoma, como las rosetas del nefroblastoma, como las rosetas de todos los tumores de origen neuroendocrino también pueden hacer rosetas. Bien. Disgerminoma. Aquí yo les pongo a pensar en color, ¿sí? Porque si yo tengo una masa de aspecto germinal de color pálido, yo pienso en disgerminoma, ¿sí? Es una masa germinal más frecuente en ovario. Es una masa sólida carnosa de células poligonales de citoplasma pálido. Punto. Se acabó. Punto pelota. Fíjense. Citoplasma pálido, mucho espacio ópticamente negativo. Por eso pienso en blanco, pienso en pálido, ¿sí? Ahora, un tumor del seno endodérmico yo pienso en rosa, porque el tejido en sí, neoplástico, se va a ver más eosinófilo, ¿sí? También se le dice tumor del saco vitelino para que no se olviden. Tiene múltiples patrones, pero lo más importante es esta formación eosinófila. Fíjense, el color es mucho más rosado, ¿sí? Y son alfa-fetoproteína positivos. Eso es importante. Se les pregunta eso. Carcinoma embrionario voy a pensar en morado. ¿Por qué? Porque son muy eosinófilos los citoplasmas. Entonces la imagen va a ser tendiente a lo basófilo, ¿sí? Muy basófilo, no eosinófilo, muy basófilo. Por eso pienso en lo morado. El coriocarcinoma voy a pensar en rojo. ¿Por qué? Porque son ricos en hemorragias y le dan una coloración, fíjense acá se ve áreas de hemorragia, le dan una coloración rojiza al tumor. Y son beta-HCG positivos. O sea, del saco vitelino, alfa-feto, y del coriocarcinoma, beta-HCG positivos, ¿sí? Pero pensémoslos en colores siempre, ¿sí? Disgerminoma pálido, citoplasma claro, del seno endodérmico, rosita eosinófilo, carcinoma embrionario muy basófilo y coriocarcinoma muy hemorrágico, por ende rojo. Eso. Los marcadores se los dejo porque tampoco se preguntan. Son marcadores rarísimos que no son tan importantes. Y lo último que nos queda son los tumores del estroma y del cordón sexual. Fíjense acá, que ya se los dije un poco, de la teca granulosa producen estrógeno, ¿sí? Y tienen metrorragia, sangrado posmenopausia y son laterales. Una cosa importante de los tumores de la teca granulosa es que tienen esta forma del núcleo en grano de café, que era la misma forma del núcleo que tenían ciertos carcinomas de tiroides. Así que acuérdense de que hay carcinomas que tienen lo mismo núcleo. Por ejemplo, el carcinoma papilar de tiroides tiene este mismo tipo de núcleo en grano de café. Y es compartida esta característica con el de la teca granulosa. Estos son los cuerpos de Karl Exner, que son como rosetas glandulares que se forman, son propias de estos tumores de la teca granulosa. Piensen esto, si producen estrógeno, son feminizantes. Eso es lo importante. Y aquí tienen los marcadores. Tumor de células de Leydig, por otro lado, son androgenizantes, o masculinizantes, o virilizantes. Lo que quieran decir son todos sinónimos, ¿sí? Tiene ambas células, tanto de Sertoli como de Leydig, pero la que produce los andrógenos es la célula de Leydig, ¿sí? Tienen forma histológica que remeda rete testis, como si quisieran formar testículos, ¿sí? Se ven aquí como una estructura, como de estructuras tabicadas, muy vascularizadas. De hecho, remeda la maduración de los espermatozoides también. Es por las hormonas que se están secretando y la conformación histológica que tiene. Lo importante aquí es, dato choice, una chica que se vuelve más masculina en sus características sexuales. Luego, esto es lo más fácil del mundo, chicos, y acá cerramos. Fibroma, fibrotecoma y tecoma son un espectro de teoplasias en donde en uno, son todos benignos, donde en uno predomina el estroma, o sea, tiene un estroma mucho más proliferante, fíjense que acá se ve, tiene un estroma muy rico en colágeno. Luego pasamos a un intermedio entre glándulas productoras de estrógeno y fibrosis, que es el fibrotecoma, se ve acá, que tiene un poquito más de fibrosis, pero también tiene mucha glándula productora de estrógeno. Y finalmente el tecoma,
que es una neoplasia exclusivamente formadora de estrógeno, que está formada de células de la teca, ¿sí? O sea, es como un espectro que mientras más fibrosis y menos glándulas tecales se va a llamar fibroma, después va a ser fibrotecoma cuando estén iguales y después finalmente un tecoma propiamente dicho cuando ya tiene solo células productoras de estrógeno, ¿sí? Tengan en cuenta que producen estrógeno, por ende son feminizantes también. Lo último que les quiero mostrar es esto, que es el famoso tumor de Krukenberg, que es la metástasis bilateral de células en anillo de sello, producto de un carcinoma gástrico de tipo difuso. Fíjense, acá hay una masa en un lado, la otra masa en otro, y acá tiene una imagen de Netter que es bastante buena, que viene un carcinoma difuso de estómago, que tiene metástasis de estas células de anillo de sello. Las células de anillo de sello son estos, son las células que tienen el núcleo lateralizado, y todo esto que está acá adentro es mucina. Mucina. Y esas hacen metástasis hacia ambos ovarios y generan masas sólidas grandes, en algunos casos quísticas, que se conocen como el tumor de Krukenberg. Es la metástasis más frecuente de ovario hacia ovario, ¿sí? Chicos, esto es todo de cáncer de ovario y cáncer de endometrio y endometriosis, ¿sí? Denle bola mucho a cáncer de endometrio y denle bola mucho a cáncer de ovario. Cáncer de ovario es un embole la cantidad de tumores, chicos, pero repáselo, apréndanse las características más importantes y nos queda la carilla que les voy a dar de embarazo ectópico, dado que hay un preparado, se los voy a poner igual, y de enfermedad trofoblástica gestacional, que de hecho el tumor maligno de la enfermedad trofoblástica es el coriocarcinoma, así que se repite, pero voy a dárselos igual para cerrarles ese tema de enfermedad trofoblástica gestacional y de embarazo ectópico, ¿sí? El formulario de Choice va a estar el fin de semana para que practiquen ya cuando estén preparando Choice a full para los exámenes y vean los videos, por favor, y repasen ovario, porque ovario es lo más embole, ¿sí? ¿Quedó alguna duda ahora? Hasta ahora yo sé que no, porque están quemados, pero algo se entendió. La pregunta va a ser si quedó duda. ¿Algo quedó? Sí. Algo quedó bien. Yo lo que quiero ahora es que tengan como un panorama general, una hoja de ruta, que ustedes sepan más o menos bueno, yo sé por dónde ir, a ver, ¿se entiende? No sé bien en dónde estoy, pero ya sé hacia dónde ir y sé más o menos para dónde van los tiros, ¿sí? Después cuando estudien más a fondo, que ya esto es lo último que tienen que saber para el parcial, ya van a cerrar los temas y pueden hacer preguntas al Classroom y también se van a sacar dudas resolviendo Choice también. ¿Dale? Dale. Bueno, chicos. Muchas gracias. Si dejo de grabar, fíjense que también el fin de semana les voy a subir las grabaciones los preparados de Atlas de tumores ginecológicos. Véanlo.